El Señor les sea bendiciendo. Hoy día tenemos una nueva lección y es la lección número 12. Lección número 12. Esta lección número 12 es donde se nombran a 7 ayudantes, ¿ya? Usamos nosotros la palabra diácono y aquí no está la palabra diácono, pero diácono significa servidor o ministro. Así que por eso se le coloca como servidores a ellos. Se le coloca la palabra nombramiento de diácono, se coloca en ese sentido, pero como servidores a las mesas, también a nosotros como ministros también podríamos colocarnos como diáconos. Pero ellos son para tener otra labor en ese sentido, por eso se coloca mayormente con la palabra diácono. Oramos al Señor. Vamos a bendecir su nombre y darle gracias por el momento que Dios nos da. Padre, te queremos bendecir, te queremos adorar por este día que tú nos das. Estamos bajo tu misericordia, bajo tu bondad y permítenos leer tu palabra, comprenderla y guardarla en nuestros corazones. Bendice nuestra vida, bendice nuestro hogar bajo tu misericordia, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Empecemos. Hay harta ayuda, así que voy a leer solamente 7 versículos del capítulo 6, que es bien interesante, y vamos a entrar en sí. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ya, no estamos hablando de iglesia, discípulos. Sí, estamos hablando de iglesia, pero está creciendo. Ya no es solamente congregante o alguien que cree en la fe, no, ya son discípulos. Ellos quieren entrar bien férreamente a la fe y hay disposición de ¿qué? De querer ser enseñados, de querer ser partícipes, de integrarse a la iglesia. Entonces, ahí nosotros empezamos a ver, cuando hay crecimiento, ahí empiezan a haber quizás dificultades y problemas. La iglesia no está exenta de dificultades y problemas. Entonces, a veces hay hermanos que buscan la iglesia perfecta. No, que acá hay un problema. No, que acá esto. No, que el hermano me dijo esto. En la iglesia hay dificultades y problemas para que usted lo sepa, ¿ya? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Mire, qué curioso. Estando el Espíritu Santo, guiando, haciendo maravillas, haciendo prodigios, no falta la murmuración. Hubo murmuración, ¿ya?, de los griegos contra los hebreos. Podemos pensar, aquí ya estamos viendo una extensión, no solamente de los judíos, sino los griegos están insertando a la iglesia. Pero quizás, como pueblo de los judíos, ellos tiraban más favor a las viudas judías que a las viudas de los griegos. Entonces hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Voy ahí a la ayuda. Aquí me marca mucho en la ayuda, dice, los hebreos eran nativos de Palestina y hablaban su idioma arameo. Y los griegos eran helenistas, eran judíos nativos del mundo greco-romano y hablaban griego. Greco-romano, Grecia, Roma, ¿se acuerdan? ¿Ya? Grecia, Roma. Y hablaban griego. Eso viene de Alejandro Magno, ¿ya? La presencia y el poder del Espíritu Santo no garantizan que automáticamente se disipen las dificultades de la vida. Está el Espíritu Santo, está en medio de ellos, pero también las personas tienen su carácter, tienen su vista, tienen están viendo, están visualizando situaciones, y los griegos estaban viendo que las cosas no eran muy parejas. No estaban siendo muy parejas. Entonces, ellos empiezan la murmuración hasta que llega directamente a donde, a los discípulos. Y ellos que tienen que
llegar a un acuerdo, a ver, estamos haciendo las cosas bien, está creciendo esto, pero hay que llevarlo bien, hay que normalizar la situación. Qué importante que la murmuración llegue a los líderes, porque si no llega, se hace un caos en medio del pueblo. No sé si me entiende. Y qué importante que ellos no dijeron, no, mentira, y aquí mandamos nosotros. No, y aquí se hace, nosotros somos los líderes de la iglesia y las cosas se hacen a la pinta de nosotros. No. Ellos fueron capaces, los discípulos, de entender que sí, la murmuración estaba siendo quizás efectiva o no, pero hay que hacer algo que pare la murmuración y que los que están visualizando que las cosas están marchando medio mal, bien, coloquemos, ya no estemos nosotros, sino coloquemos tanto de ellos o de nosotros, estos 7 varones, pero que sean llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, que no haya falsedad y que no tiren para ningún lado, ni para el uno ni para el otro, pero que sean las cosas parejas. Es decir, la murmuración no la frenaron porque ellos eran autoritarios o tenían la autoridad para poder hacerlo. Podemos usar a la caballería, tenemos la unción del Espíritu Santo para hacer lo que nosotros nos plazca y ustedes se tienen que someter. No lo hicieron así, sino escucharon las murmuraciones o las quejas y a estas quejas llegaron a un acuerdo. No es, por eso aquí tenemos que entender, cuando hay una murmuración o una queja, hay una razón de. Y puede tener mucha razón, pero es importante atender a la murmuración o atender a la queja. No siempre tenemos la razón, pero Dios también, ahí viene la otra parte. Dios también nos dé la claridad de lo que podamos hacer, porque nosotros podemos tener nuestras ideas y nuestras ideas a veces están muy, muy, muy equivocadas. Y los discípulos podrían haber dicho, somos los 12, somos los que el Señor nos ha dado la autoridad de ministrar esto. Podrían haberlo hecho, pero escucharon y atendieron y dijeron, ya, arreglemos esta situación. Entonces, los 12 convocaron a la multitud, ¿ve? Escucharon la murmuración. Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Yo estaba con la ayuda, no sé si... Entonces, la ayuda me decía a mí, la presencia y el poder del Espíritu Santo no garantizan que automáticamente se disipen las dificultades de la vida. A menudo es necesario que los cristianos discutan sus diferencias e imploren soluciones sabias a Dios. Mire, ¿hay diferencia entre nosotros? Sí. Y eso no lo podemos discutir. Sí, los hermanos son de una o de otra forma, sí. Son de diferentes caracteres, sí. ¿Ya? Pero dice, a menudo es necesario que los cristianos discutan sus diferencias e imploren soluciones sabias a Dios. Y aquí hay una solución sabia, ¿ve? No es que no tengamos diferencias, sí, hay diferencias. Y tenemos que encontrar las soluciones sabias. Es importante, ¿sabe? A veces tenemos diferencias y no las decimos. Y usamos los dichos, te mastigo pero no te trago. No, sí, hermana, pero de lejito. Es importante discutir nuestras diferencias, pero también es importante, y eso tenemos que aprenderlo, a ser maduros. Y uno va a decir, pero ¿cómo si yo ya soy madura, tengo tanta edad? Sí, pero a ser maduros y tolerantes que alguien a veces me haga una crítica o una queja. ¿Ya? Me haga una crítica o una queja y yo me puedo desesperar o me pongo a llorar o ya me voy a la iglesia porque es lo que me dijo. Hay que ser maduro.
Sí, hay que ser maduro. Y maduro para también entender que tenemos hermanos que no están maduros, que tenemos hermanos que son débiles, que hermanos que creen que lo están haciendo bien, pero sabemos que lo están haciendo mal. Y ellos hacen las cosas a su manera porque nadie le dice nada y sabemos que lo están haciendo mal. Entonces tenemos eh, que ser maduros aún en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de decisión, en nuestra forma de mirar a la hermandad o a mirar a cada hermano. Si somos maduros, vamos a empezar a comprender su manera, su forma y también vamos a poder sobrellevarlos. Vamos a aprender a sobrellevarlos. Yo no voy a contarle un secreto a alguien que sé que no guarda secretos. O algo confidencial. No puedo. Porque sé que va a dejar la escoba. O es tan increíble que hay hermanos que usted le cuenta una cosa y la cambia. Cambia el sentido, entonces, es peligroso. Por eso nosotros tenemos, cuando vamos en madurez, vamos conociendo y entendiendo que hay que tener mucho cuidado de lo que hablamos o con quién hablamos o lo que decimos o cómo lo que decimos, aún de reprender o llamar la atención a alguien, hay que hacerlo con cuidado. Es, es difícil, porque hay diferencias, aunque esté el Espíritu Santo, tenemos diferencias. Ya este problema se me estaba marcando muy fuerte a los discípulos. Se estaba marcando muy fuerte. Imagínense para nosotros, una iglesia, quizás de mucho o de poco, ya uno empieza a tener problemas. No, que de esta manera, no, que de esta forma. ¿Por qué cantamos aquí? ¿Por qué canta ella? ¿Por qué no canta él? Es un gran lío. Y, oiga, y cuando hay jóvenes, la situación. Claro, es hermoso tener jóvenes, pero hay jóvenes que todos piensan diferente. Algunos que son más conquistadores, que les gusta andar pinchando de un lado a otro. Es un lío. Es algo que un líder tiene que visualizar y ver. Estar viendo a los jóvenes, estar viendo a los niños. Yo veía cuando era de oficial, veía que habían tremendos problemas, a veces situaciones que por los leos que andaban los chicos de una con otra, las familias se disgustaban. Y cuando uno terminaba con una con otra, se difamaba. O el muchacho difamaba a la niña, o el niño difamaba a la niña, no sé, o ella lo difamaba, y se armaba tremenda murmuración y tremenda escoba, y muchas veces vi familias yéndose de la iglesia por aquellos problemas, que no eran ni compromisos, pero eran atroces. Es decir, un líder se encuentra con mucha dificultad dentro de lo que está pasando dentro de la iglesia. Si hablamos de ancianos que son medio porfiados, que son a su pinta, que a veces dicen las cosas, a veces están enfermos, que tienen necesidades. Y uno está visualizando todas esas cosas. Matrimonios que van bien, que hay matrimonios que van teniendo problemas, que uno tiene que ir viendo, apoyándolos, dándoles charlas. Matrimonios que están comenzando, que les cuesta, que hay que caminar, que hay que enseñar, o hay que dar pauta. Entonces, son muchas las situaciones que uno va viendo. Y también vemos a los fuertes, hay algunos que son muy fuertes espiritualmente, pero son muy agresivos. Son como Juan el Bautista, pescan el hacha y quieren cortar todos los árboles. Y ahí tiene que uno también frenar a los Juan. Y los Juan el Bautista, como hermana, como hermano, son muy agresivos y a veces quieren pasar a sobrellevar a todos. Y ellos se creen también se encuentran con toda la autoridad. Es complicado, es complicado. Ese problema, imagínense qué es lo que estaban pasando los discípulos. Maravilloso lo que estaba pasando. Milagros, sanidades, hechos maravillosos. Ya se están reuniendo, porque lo reunieron, y no lo reunieron en el templo, en la sinagoga, no. Ya estaba apareciendo quizá un espacio donde están llegando ellos. La sinagoga no le iban a pasar a ellos, porque el que mandaba ya
era el anciano o era el sacerdote de aquel lugar, pero no era para los apóstoles. Esto es nuevo y esta dificultad está haciendo que quizás se están reuniendo en casa y ahora necesita una casa más grande para reunirse con todos y hacer esta reunión. Esta reunión. Y esta reunión es una reunión muy importante para arreglar la diferencia entre hermanos. Y podemos hablar no solamente entre hermanos, entre quizás culturas diferentes que también son hermanos. Los judíos y los helenistas que son de mentalidades muy diferentes. Entonces es bien complicado lo que están viviendo los discípulos. Son culturas muy diferentes. Aunque están viviendo ahí mismo, se conoce la cultura, pero tienen diferencia. Pero el Evangelio lo está uniendo y los discípulos están llegando ahora a una sabiduría que Dios se la está dando. Porque por sí solo, ya los discípulos, imagínense con todos los líos que están pasando aquí, los discípulos ya se hubiesen ido. Pero están entendiendo que esto lo está guiando Dios, lo está formando Dios, y esta enseñanza y este mover, esto que se está formando, nos está dejando la enseñanza cómo se va estructurando la iglesia hacia adelante. Bien, yo estoy apasionado y todavía no paso al 3. Al 2, voy a leerlo de nuevo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. No podemos hacerlas todas. Vamos a tener que hacer una separación. ¿Ya? Había que hacer milagros, Dios lo estaba moviendo para otras cosas, y ellos tenían que también venir acá a ayudar a repartir lo que se recibía, porque se recibía. Acordémonos que se recibían herencias, de lo que se recibía, los que vendían su herencia, sus terrenos, y aparte de eso yo creo que muchas ofrendas, y eso tenían que aprender a distribuirlo, hacer, mire que es tan increíble, la iglesia no es solamente la palabra de Dios, sino también es una organización en la parte económica, contable, y hay que hacerla bien clara y bien distribuida. Y eso también quita tiempo. ¿Cuánto se recibió? Tanto, ya tanto. Y se llevar los registros, llevar todo el anote. ¿Y cuánto le vamos a dar acá? ¿Cuánto le vamos a dar acá? ¿Cuánto es para la comida de los apóstoles? ¿Para los servicios de que van a viajar? ¿Que te va a ir para allá? Muchas cosas había que moverse. Es decir, yo creo que aquellas reuniones y aquellas cosas y lo que iban recibiendo, aparte de las primicias, quizás ellos también estaban recibiendo primicias, para darle a los hermanos que tenían necesidad, o solamente dinero, pero había que distribuir. Y había que hacer la lista del hermano tanto, la hermana viuda tanto, Y quizás los que iban llegando tenían que ir a ver, tenían que no solamente, hay Natal, que es Navidad, no, había que ir a ver. Había que cerciorarse, había que ser claro. Entonces todo eso es una quitada para ellos de tiempo y que deciden distribuir no solamente esa responsabilidad hacia ellos. No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Es importante que haya una separación y ellos se dediquen a ¿qué? A ministrar. Y tanto al estudiar, en prepararse y también de dar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios. Entonces había que haber una separación, una concentración, y podemos hablar, ser responsable de lo que estaban haciendo. Si iban a leer la palabra y si iban a enseñar la palabra, tenían que estudiar la palabra. No podían llegar, que yo creo que era así, no, yo pienso que podía ser así. No podían usar la palabra yo pienso o yo creo, no. Ellos tenían que usar la palabra, así dice la palabra del Señor. Esto es lo que dice, en tal lugar dice, esto es lo que dice. Eso es la palabra de Dios, no lo que yo creo. Cuando usamos los términos yo creo y yo pienso, es que estoy colocando mis ideas y mis ideas son erróneas. Cuando la palabra del Señor
está haciendo clara delante de nosotros. ¿Ya? Voy en el versículo 2. Por eso dije 7. Voy a ir a otra ayuda que es muy buena. Dice, los griegos o helenistas eran judíos cristianos de habla griega. Los judíos de Palestina, de habla aramea, recelaban de ellos que no hablaban ni entendía esta lengua nativa, que no hablaba ni entendía esta lengua nativa de Palestina. Las viudas griegas, frecuentemente desamparadas, estaban llegando a Palestina en gran número y necesitaban ayuda. Se originó un conflicto relativo a la distribución igualitaria de alimentos entre las viudas. Los judíos palestinos controlaban la caridad y los judíos palestinos controlaban la caridad y parece que estaban descuidando a las viudas griegas. Se estaban cargando más para un lado. Esta fue la primera división importante a la que tuvo que enfrentarse la iglesia primitiva. La primera división importante. Hay problemas, ¿eh? ¿Ve que hay problemas? Ahí encontramos una iglesia con problemas. Por eso aparece esta dificultad. 3. Buscad pues lo que dicen los discípulos. Buscad pues lo que dice el apóstol de los 12. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Mire, una cosa bien especial, de buen testimonio. No se lo está hablando solamente a los judíos. Reunieron a los judíos y a los griegos en esta situación y los colocan a los dos. Y le colocan, buscar entre vosotros a 7 varones, pero que importante que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Podrían haber dicho llenos del Espíritu Santo, pero es importante es el buen testimonio. ¿Ya? Es una cosa clara, buen testimonio delante de quién, de los hombres, de sus amigos, de sus vecinos, de los que viven, de sus parientes, buen testimonio. Es importante. Si no hay un buen testimonio, las cosas van a ir mal. Las cosas van a ir mal. Usted se puede juntar oiga, y uno le escucha. Oiga, qué diferencia. Yo conocí a un cristiano, 2 cristianos. Una idea, 2 cristianos fueron a una fiesta y uno siempre tomaba y el otro se mantenía. Pero el que tomaba no solamente tomaba, sino en toda la fiesta lo he visto igual. Pero el que no tomaba siempre lo he visto y a ese le creo. La gente dice eso. Qué curioso, los buenos testimonios. Y yo puedo decir fiesta, podemos decir en situaciones, vecinos, como cristianos. Y los vecinos son los que nos están viendo, los que nos ven salir, los que a veces no escuchan qué palabra estamos diciendo, cómo son nuestras celebraciones en nuestro hogar. Todos lo están viendo. Entonces, ahí uno dice, hasta los vecinos nos reconocen. Y usted puede escuchar comentarios de vecinos, no, va siempre a la iglesia, pero es puro diablo. El diablo vivo. Pero el domingo se pone el terno y nadie le cree. Entonces, ahí donde uno tiene que tener, y buscan los apóstoles y le marcan a los que están reunidos en esta reunión especial, busquemos 7 varones jóvenes de buen testimonio. Y no marca varones jóvenes, yo puse varones jóvenes. De entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Ya? No habla de jóvenes, hablan 7 varones. Quizás podían tener su edad o no, pero qué importante que sea para ellos buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ya no vamos, ahí viene la otra, no la vamos a hacer toda. Y no vamos a llevar carga, y hay una cosa que los ministros tienen que hacer, es estudiar la palabra, declararla y la oración.
pero no vamos a estar perdiendo todo el tiempo entre hacer esto, que hay que hacer esto, que hay que hacer esto. Vamos a ayudarle a la viuda, hay que hacer el listado y todas las otras cosas. Estamos perdiendo y estamos haciendo mal las cosas. No podemos abarcar mucho porque vamos a apretar poco. Es decir, vamos a sacar muy poco resultado. Entonces, ellos, a través de lo que Dios le está dando, hay una distribución de trabajo. Distribución de trabajo. Sí, casi lo mismo que le pasa a Moisés. También estaba abarcando mucho y su suegro le dice, no, pues, no te satures, coloca a equipos de trabajo. Coloca varones que estén contigo y ellos hagan quizás la pega menor, pero que te va a aliviar. Y tú haces quizás la pega que es más complicada, pero va a ser mucho, mucho menos. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A ver, vamos a ver la otra ayuda. Es buena esta. Para aliviar el conflicto de la distribución de alimentos entre las viudas griegas, los apóstoles escogieron a 7 hombres con nombre griego. Mire, por eso pues, muy posiblemente hayan sido no solamente judíos, ellos mayormente helenistas, pueden ser todos ellos griegos, lo que probablemente significa que eran helenistas. Estos debían reunir ciertas cualidades: buena reputación, sabiduría, estar lleno del Espíritu Santo. Los 7 se presentaron ante los apóstoles, que oraron por ellos y le impusieron la mano, simbolizando su elección administrativa en la iglesia. Con esta obra benevolente delegada en los 7 hombres, los apóstoles podían dedicarse completamente a la adoración de la iglesia y a la prédica de la palabra. Esta solución para el conflicto de las viudas agradó mucho a la congregación. Les gustó. Ya, se acabó la murmuración. Sabiamente, escuchando la situación y las quejas, hubo una respuesta sabia. Y en esta sabiduría quedaron conformes. No se fueron. ¡Ah, que me voy! Oiga, es tan increíble. Hay conflicto en la iglesia y los hermanos se van. ¿Por qué? Muchas veces no son escuchados. 2, no se plantean bien la situación, no se presentan los conflictos y no se busca un acuerdo. ¿Para qué? Para que haya solución. O a veces hay solamente prepotencia. No, aquí se hacen las cosas como yo digo. Y he escuchado bien abiertamente. Y el que quiera, y de púlpito, y el que quiera se va. Las puertas están abiertas, total. Se va uno, llegan 10. ¡Ah! ¡Qué feo! Son las ovejas. Son los amados del Señor y no podemos expulsarlos. Tenemos que buscar que haya en ellos, ¿qué cosa? Una armonía, una sabia respuesta de parte de Dios. Y que la unidad siga fluyendo y que la iglesia siga marchando. Si nos ven en una mala respuesta, si nos ven en nosotros que somos prepotentes, los demás no, se van a empezar también a retirar. ¿Ya? No, entonces no hay problema que haya dificultad, pero la situación y la solución es que haya respuesta sabia y que también se puedan escuchar a los problemas, ¿ya? Para ir terminando, hace rato estoy terminando, dinámica del reino. Dice la fidelidad en la oración, en la guerra espiritual, la guerra de la fe. La iglesia primitiva rápidamente aprendió que su oración tenía que ser continua porque la lucha espiritual es continua. Estaba Satanás peleando pero fuerte contra la iglesia. Llegó a tener la primera prioridad, así como la primera prioridad de Satanás era derrotar a aquellos cristianos. De ahí que su primera decisión administrativa, después del Pentecostés, la cual registra hechos, coloca el ministerio de la oración junto al de la palabra como el mayor en importancia. Oración y la palabra.
A medida que la iglesia crecía, las circunstancias requerían más del tiempo de los apóstoles. Queremos que crezca la iglesia, más trabajo hay. Pero mire qué importante, tenemos más trabajo, tenemos, porque no solamente el pastor tiene trabajo, el pastor va a distribuir, y aquellos que están siendo distribuidos van a tener más trabajo y tareas. Según departamento de educación, tiene su trabajo, departamento de varones, departamento de jóvenes, departamento de niños, departamento de escuela dominical, y empezamos a hablar de cómo van avanzando y cómo van saliendo, y los líderes que están siendo colocados van teniendo más y más trabajo. Y si llega a mayor número, crece el trabajo. ¿Ya? A medida que la iglesia crecía, las circunstancias requerían más del tiempo de los apóstoles. Pero, como ellos se dieron cuenta de que necesitaban más de oración y no más de actividad. Como que me sonó muy fuerte eso. Ellos necesitaban más de oración y no más de actividad. Es decir, podemos llenar de activismo la iglesia y no va a ser fuerte. Pero si está más la oración, también podemos insertar la palabra, la iglesia va a crecer. La iglesia va a fluir. Escogieron a 7 hombres que sirvieran como diáconos y cuidaran de la iglesia. Esta iniciativa dejó más tiempo libre a los apóstoles, así que pudieron dedicarse más concentradamente a la oración y al ministerio de la palabra. De las dos, la oración se menciona correctamente como lo primero. Perseverar en la oración es algo de lo cual se nos habla en toda la Escritura. Cierto tiempo después, el apóstol Pablo le diría a la iglesia en Roma: amaos los unos a los otros con amor fraternal, y le pediría a sus miembros que fueran constantes en la oración. Romanos capítulo 12 del 10 al 12. ¿Ya? Entonces, es importante oración y la palabra, y no más de actividad. No podemos, y es verdad, hermano, es verdad, a veces tenemos iglesia y está saturada de actividad. Reunión de jóvenes, reunión de hay iglesias que hacen aparte estudio bíblico, aparte de la reunión, viene el estudio bíblico, y los hermanos que están en el estudio bíblico tienen que estar obligadamente en las predicaciones, en las coordinaciones, en las oraciones, y a la final los vemos que están todos los días de la semana. Y nos llenamos de activismo muy fuerte. Es bueno. Pero también hay que dar tiempo a la oración. A veces se nos olvida. Y la palabra se nos olvida porque estamos saturados con activismo. Mucha actividad. Bien, ¿qué pasó? Esta propuesta, 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿No es que no eran judíos? A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándole impusieron las manos. Y la palabra dice que no podemos colocar nuestras manos con ligereza. No a cualquiera podemos andar imponiendo manos. No. Orar por los enfermos, sí, se imponen manos para orar por los enfermos, pero para un ministerio o un nombramiento tenemos que tener un cuidado a quién estamos nombrando. Porque la imposición de manos es algo bien delicado. Es algo bien delicado. No tenemos que imponer las manos con ligereza, con rapidez, y poniendo mano a todos, hermano, y pasa, y colocando ministerio. ¡Wow! Yo conocí, en mi vida pasé una etapa que vi un predicador, llegó a la iglesia y todo lo demás, y que Dios le había dado a él, a través de la posición de manos, él repartía dones. Y las hermanas hacían cola.
cola ahí para que le dieran los dones. Y me preguntaron, ¿y qué don te dio? ¿Qué don te dijo el hermano que ibas a tener? No le dije, yo no me coloqué. A mí el don me lo da el Espíritu Santo. No me lo da hombre. Y muchos de aquellos que colocaron, que fueron colocadas las manos, colocándole dones, no están en la iglesia. Y a muchos de todos esos dones que se les dijeron, nunca los vi. ¿Se da cuenta? Si no somos fiel, mire, si no somos fiel en creer, amar a Dios, o quizás es lo que nos da, y a veces quizás no tenemos ningún don, pero igual amamos al Señor, Dios de una o de otra manera va a producir nosotros un don. Pero no es que andemos buscando los dones, es que yo quiero es que parecemos cabros chicos buscando, no sabiendo lo que vamos a tener. Que vamos a tener un tremendo cañón, pásenle un guaguito, una tremenda metralleta, no de juguete, sino de verdad. No sabe usarla, no tiene la fuerza, no tiene la inteligencia, la capacidad para poder manejar el arma o cargarla o dispararla. No la tiene. Dios es sabio con nosotros y tenemos que esperar su tiempo en nosotros, No que cualquiera nos venga a imponer manos, ser maduros en esa situación. Entonces, les gustó a ellos y de esta murmuración hay un acuerdo, hay una unión. Sí, creemos, ahora sí. Hay una sabia respuesta a un primer conflicto en la iglesia. Y crecía, mire, no hubo división, no hubo pelea. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Después de esta pelea pudo haber habido una división, pudo haber habido un quiebre en este crecimiento de iglesia. Pudo haber habido una división y un explotar. Quizás es tan increíble, aquí podemos decir, el enemigo metió la cola. Aún en la mirada de los propios hombres, ese desequilibrio de que uno era el favoritismo de uno para el otro, eso ya traía un conflicto. Pero como hubo una sabia respuesta, crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y dice también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando hay buenas soluciones y hay armonía, Dios bendice a su iglesia. Y ahí está el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no nos lleva a que nosotros tapemos los problemas, sino que los presentemos. Y aparte de presentar nuestros problemas o nuestras diferencias, el Señor nos dé una clara sabiduría. ¿Se da cuenta? Primera lección de un gran conflicto en la iglesia. El Señor les sea bendiciendo. Qué lío para la iglesia.